Sura 16. La abeja. En el nombre de Dios, el más misericordioso, el dispensador de gracia. El juicio de Dios está al llegar. No pidas pues que sea adelantado. Infinito es Él en su gloria, y sublimemente excelso sobre todo aquello a lo que los hombres atribuyen parte en su divinidad. Hace que desciendan los ángeles con esta inspiración divina, concedida por orden suya a quien Él quiere de sus siervos. Advierte a todos los seres humanos de que no hay deidad sino yo, sed por tanto conscientes de mí. Ha creado los cielos y la tierra conforme a una verdad intrínseca. Sublimemente excelso es Él sobre todo aquello a lo que los hombres atribuyan parte en su divinidad. Crea al hombre de una simple gota de esperma, y he ahí que este mismo ser se muestra dotado de capacidad para pensar y argumentar. Y crea el ganado, de ellos obtenéis calor y otros beneficios, y de ellos obtenéis alimento, y encontráis belleza en ellos cuando los conducís a casa al atardecer y cuando los sacáis a pastar por la mañana. Y llevan vuestras cargas a más de un lugar que de otro modo no podríais alcanzar, sino con grandes penalidades. En verdad, vuestro sustentador es sumamente compasivo, dispensador de gracia. Y es Él quien crea los caballos, los mulos y los asnos, para que os sirvan de montura y también por su belleza. Y ha de crear aún cosas de las que hoy no tenéis conocimiento. Y por ser Él vuestro creador, solo a Dios le incumbe mostraros el camino recto. Pero hay muchos que se desvían de él. Sin embargo, si hubiera querido, os habría guiado rectamente a todos. Él es quien hace caer agua del cielo. De ella bebéis y de ella se nutren las plantas con las que alimentáis a vuestros animales. Y por medio de ella hace crecer para vosotros las cosechas, los olivos, las palmeras y las vides y todas las demás clases de fruta. Ciertamente, en esto hay en verdad un mensaje para gente que reflexiona. Y ha sometido la noche y el día, el sol y la luna a sus leyes, para que os sean útiles a vosotros, y todas las estrellas están sujetas a su mandato. Ciertamente, en esto hay en verdad mensajes para gente que hace uso de la razón. Y toda la belleza de variado colorido que ha creado para vosotros en la tierra. Ciertamente, en esto hay en verdad un mensaje para gente que está dispuesta a recapacitar. Y Él es quien ha sometido el mar a sus leyes, para que podáis comer carne fresca y obtengáis de él adornos que os ponéis. Y en ese mismo mar se ve a los barcos surcando las olas, para que podáis salir en busca de algo de su favor, y ello os mueva a ser agradecidos a Él. Y ha puesto firmes montañas sobre la tierra, para que no se desplace con vosotros, y ríos y caminos, para que podáis ir bien dirigidos, así como otros medios de orientación. Y por las estrellas los hombres encuentran su camino. ¿Puede acaso compararse aquel que crea con quien nada puede crear? ¿Es que no vais a recapacitar? Pues si intentarais contar las bendiciones de Dios, no podríais enumerarlas. Ciertamente, Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia. Y Dios conoce todo lo que guardáis en secreto y también todo lo que manifestáis. Y esos seres a los que algunos invocan en vez de Dios, nada pueden crear, ya que ellos mismos son meras criaturas. Están muertos, no vivos, y no saben siquiera cuándo serán resucitados. Vuestro Dios es el Dios único. Pero los corazones de quienes no creen en la otra vida se niegan a admitir esta verdad a causa de su soberbia. Verdaderamente, Dios conoce todo lo que ocultan y también todo lo que manifiestan, y ciertamente no ama a esos que se muestran arrogantes, y que cuando se les pregunta ¿qué ha hecho descender vuestro sustentador?, suelen responder fábulas antiguas. Por eso, el día de la resurrección soportará todo el peso de sus cargas y también parte de las cargas de esos ignorantes a los que han extraviado. ¡Ah, qué horrible carga les será impuesta!
Quienes vivieron antes que ellos inventaron también muchas blasfemias, por lo que Dios arremetió contra los cimientos de lo que habían construido, y el techo se derrumbó sobre ellos desde arriba, y les sobrevino el castigo sin que se apercibieran de dónde vino. Y luego, el día de la resurrección, Él les cubrirá a todos de ignominia, y dirá: ¿dónde están ahora esos seres a los que atribuíais parte en mi divinidad, y por cuya causa os apartasteis de mi guía? Entonces los que en vida estuvieron dotados de conocimiento dirán: en verdad, la ignominia y la desgracia han caído en ese día sobre quienes han estado negando la verdad, esos a quienes los ángeles han recogido a su muerte mientras seguían pecando contra sí mismos. Entonces, quienes sean así congregados ofrecerán su sumisión diciendo: no pretendíamos hacer ningún mal. Pero se les responderá: al contrario, realmente Dios conoce bien todo lo que hacíais. Así que entrad por las puertas del infierno, en donde permaneceréis, y qué horrible en verdad será la morada de los soberbios. Pero cuando se pregunta quiénes son conscientes de él, ¿qué ha hecho descender vuestro sustentador?, responden: el supremo bien. Una hermosa suerte aguarda en este mundo a todos los que perseveran en hacer el bien, pero su morada final será aún mejor, pues qué excelente en verdad será la morada de los conscientes de Dios en la otra vida. Jardines de felicidad perpetua en los que entrarán, jardines por los que corren arroyos, en los que tendrán todo cuanto puedan desear. Así recompensa Dios a quienes son conscientes de Él, esos a quienes los ángeles recogen a su muerte mientras están en estado de pureza interior y les dicen: la paz sea con vosotros, entrad en el paraíso por lo que hicisteis en vida. ¿Es que no esperan quienes niegan la verdad, sino a que se les aparezcan los ángeles o a que se manifieste el juicio de tu sustentador? Así se comportaron también los pecadores obstinados que vivieron antes que ellos, y cuando fueron destruidos no fue Dios injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos. Pues todo el mal que habían hecho cayó sobre ellos y se vieron arrollados por aquello de lo que solían burlarse. Y los que atribuyen divinidad a algo junto con Dios dicen: si Dios hubiera querido, no habríamos adorado nada excepto a Él, ni nosotros ni nuestros antepasados, ni habríamos prohibido nada sin un mandamiento suyo. Así hablaban también los pecadores que les precedieron, pero ¿acaso están obligados los enviados a hacer algo más que transmitir con claridad el mensaje que les ha sido encomendado? Y en verdad, hemos suscitado en el seno de cada comunidad un profeta portador de este mensaje: adorad a Dios y apartaos de las fuerzas del mal. Y entre esas generaciones pasadas hubo gente a la que Dios concedió su guía, mientras que hubo muchos otros que cayeron inevitablemente en el extravío. Id pues por la tierra y contemplad cómo acabaron los que desmintieron la verdad. En cuanto a esos que se empeñan en negar la verdad, por mucho que desees mostrarles el camino recto, sabe que en verdad Dios no guía a quien juzga extraviado, y esos no tendrán quien les auxilie el día de la resurrección, pues ahora juran por Dios con sus juramentos más solemnes: jamás resucitará Dios a quien haya muerto. Por supuesto que sí. Esto precisamente ha prometido Dios con una promesa que se ha prescrito a sí mismo, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Él habrá de resucitarles para aclararles todo aquello sobre lo que ahora discrepan, y para que quienes se empeñan en negar la verdad de la resurrección sepan que estaban mintiendo. Cuando decretamos la existencia de algo, le decimos tan solo nuestra palabra sé y es. Y a los que abandonaron el ámbito del mal por Dios, después de haber sufrido persecución por causa de su fe, les concederemos sin duda una buena posición en esta vida, pero su recompensa en la otra vida será aún mucho mayor. Si quienes niegan la verdad pudieran tan solo comprender a los que son pacientes en la adversidad y ponen su confianza en su sustentador. Y aún antes de ti, oh Muhammad, no enviamos como profetas nuestros, sino a hombres a los que inspiramos. Y si todavía no habéis comprendido esto, preguntad a los seguidores de revelaciones anteriores
y ellos os dirán que también sus profetas eran hombres mortales a los que enviamos con todas las pruebas de la verdad y con libros de sabiduría divina. Y sobre ti también hemos hecho descender este recordatorio, para que expongas a la humanidad todo lo que se ha hecho descender para ellos y para que reflexionen. ¿Cómo pueden esos que traman cosas perversas sentirse jamás seguros de que Dios no haga que se los trague la tierra, o que les sobrevenga el castigo sin que se aperciban de dónde vino? ¿O de que no hará presa en ellos de improviso mientras van de un lado para otro sin que puedan eludirle? ¿O no hará presa en ellos por medio de una lenta decadencia? Y sin embargo, ciertamente, vuestro sustentador es sumamente compasivo, dispensador de gracia. ¿No se han parado jamás a considerar los que niegan la verdad ninguna de las cosas que Dios ha creado, cómo sus sombras se vuelven a derecha y a izquierda, postrándose ante Dios y sumisas por completo a su voluntad? Pues ante Dios se postra todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra, cada criatura que se mueve y los ángeles. Aún estos no se muestran soberbios, temen a su sustentador, que está por encima de ellos, y hacen lo que se les ordena. Y Dios ha dicho: no toméis dos o más deidades, Él es el Dios único, temedme pues a mí, solo a mí. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra, y solo a Él es debida la obediencia siempre. ¿Vais pues a rendir veneración a algo distinto de Dios? Pues cualquier bien que os llega viene de Dios, y cuando os aflige una desgracia es a Él a quien pedís ayuda. Sin embargo, tan pronto como os ha librado de la desgracia, he ahí que algunos de vosotros empiezan a atribuir parte en la divinidad de su sustentador a otros poderes, mostrando así su ingratitud por todo lo que les hemos concedido. Disfrutad pues de vuestra corta vida, pero en su momento habréis de saber la verdad. Pues ahora asignan una parte de lo que les damos como sustento a cosas de las que nada saben. Por Dios que ciertamente habréis de responder de toda vuestra falsa imaginería. Y así también atribuyen hijas a Dios, que es infinito en su gloria, mientras que para sí mismos escogerían si pudieran solo lo que desean. Pues cuando se les da la buena nueva del nacimiento de una niña, su rostro se vuelve hosco y se llena de ira contenida, y rehúye a la gente por el supuesto mal que le ha sido anunciado, y se debate en su interior: ¿conservará esta niña a pesar del desprecio que siente por ella, o la enterrará en el polvo? Oh, qué perverso en verdad lo que sea que decidan. Por eso, los que no creen en la otra vida representan el arquetipo del mal, mientras que Dios representa el arquetipo de cuanto es más sublime, pues solo Él es todopoderoso, realmente sabio. Y si Dios hiciera presa en los hombres de inmediato por todo el mal que hacen en la tierra, no dejaría sobre su faz una sola criatura viviente. Sin embargo, les concede una prórroga hasta un plazo fijado por Él. Pero cuando se aproxima el fin de su plazo, no pueden retrasarlo ni siquiera un instante, ni tampoco adelantarlo, pues ahora atribuyen a Dios algo que ellos mismos detestan, mientras sus lenguas profieren la mentira de que haciéndolo consiguen el supremo bien. Realmente solo se están ganando el fuego y serán excluidos de la gracia de Dios. Por Dios, oh profeta, que antes de ti mandamos enviados nuestros a las distintas comunidades, pero quienes se empeñan en negar la verdad han rehusado siempre obedecer nuestros mandatos, porque Satán les ha hecho gratas todas sus acciones, y están hoy tan cerca de ellos como los tuvo de los pecadores de antaño. Por eso les aguarda un doloroso castigo. Y no hemos hecho descender sobre ti esta escritura sagrada, sino para que les aclares todas esas cuestiones de fe sobre las que discrepan, y ofrecer así guía y misericordia a una gente dispuesta a creer. Y Dios hace caer agua del cielo, dando vida con ella a la tierra después de muerta. Ciertamente, en esto hay en verdad un mensaje para gente que está dispuesta a escuchar. Y ciertamente, en el ganado también hay en verdad una lección para vosotros. Os damos a beber de ese líquido secretado dentro de sus vientres, entre lo que ha de ser eliminado del cuerpo del animal y su sangre, leche pura y agradable a quienes la beben. Y os damos alimento del fruto de las palmeras y de las vides,
De él obtenéis bebidas alcohólicas y también sustento saludable. Ciertamente, en esto hay en verdad un mensaje para gente que hace uso de la razón. Y considera cómo tu sustentador ha inspirado a la abeja. Establece tus viviendas en la montaña y en los árboles, y en lo que los hombres construyan para ti a modo de colmenas. Y luego come toda clase de frutos y sigue con humildad los caminos que tu sustentador ha señalado para ti. Y he ahí que de sus vientres sale un líquido de variados tonos, en el que hay salud para los hombres. Ciertamente, en todo esto hay en verdad un mensaje para gente que reflexiona. Y Dios os ha creado, y en su momento os hará morir, y muchos de vosotros se ven reducidos en la vejez a un estado de lo más abyecto, en el que dejan de saber lo que una vez también supieron. En verdad, Dios es omnisciente, infinito en su poder. Y Dios ha concedido a alguno de vosotros mayor abundancia de medios de sustento que a otros, y sin embargo, los más favorecidos se niegan a menudo a compartir su sustento con esos que sus diestras poseen, de forma que sean todos iguales a este respecto. ¿Vas pues a negar así las bendiciones de Dios? Y Dios os ha dado cónyuges de entre vosotros mismos, y os ha dado por medio de vuestros cónyuges hijos y nietos, y os ha proveído de las cosas buenas de la vida. ¿Van esos pues a seguir creyendo en cosas falsas y vanas, blasfemando con ello de las bendiciones de Dios? ¿Y van a seguir adorando en vez de Dios a lo que no tiene poder para darles sustento alguno de los cielos o de la tierra y que nada puede hacer? Así pues, no atribuyéis a Dios semejanza con nada. En verdad, Dios conoce todo, mientras que vosotros no tenéis conocimiento real. Dios os plantea la parábola de dos hombres, uno esclavo, incapaz de hacer nada por su cuenta, y otro libre, al que hemos concedido abundante provisión como un regalo de nuestra parte, de la cual gasta generosamente en secreto y en público. ¿Son acaso iguales estos dos? La alabanza es debido por entero a Dios, pero la mayoría no lo entienden. Y Dios os plantea la parábola de otros dos hombres, uno de ellos mudo, incapaz de hacer nada por su cuenta y que es una carga para su amo. Si le encarga alguna tarea, no la realiza bien. ¿Puede considerarse a éste como igual a un hombre sabio que ordena según la equidad y sigue el camino recto? Y solo Dios conoce la realidad oculta de los cielos y de la tierra. Y así, la venida de la última hora se hará manifiesta en un instante, como en un abrir y cerrar de ojos, o aún más breve, pues ciertamente Dios tiene el poder para disponer cualquier cosa. Y Dios os ha sacado del vientre de vuestras madres y no sabíais nada, pero os ha dotado de oído, de vista y de mentes, para que ellos mueva a ser agradecidos. ¿Es que esos que niegan la verdad no se han parado jamás a considerar a las aves volando suspendidas por Dios en el aire y que nadie excepto Dios las mantiene en vuelo? Ciertamente, en esto hay en verdad mensajes para una gente dispuesta a creer. Y Dios os ha dado habilidad para construir vuestras casas como lugares de descanso, y os ha dotado de destreza para hacer vivienda con pieles de animales, fáciles de manejar cuando viajáis y cuando acampáis, y hacer enseres y artículos de uso temporal con su lana vasta y su lana fina y peluda y con su pelo. Y entre los muchos objetos de su creación, Dios os ha asignado diversos medios de protección, os ha dado lugares de cobijo en las montañas, y os ha dado la habilidad de hacer vestidos para protegeros del calor y el frío, así como vestidos que os protejan de vuestra violencia mutua. Así os concede la medida completa de sus bendiciones, para que os sometáis a él. Pero si se apartan de ti, oh profeta, recuerda que tu única obligación es transmitir claramente el mensaje que te ha sido encomendado. Quienes se apartan de él son plenamente conscientes de las bendiciones de Dios, pero aún así se niegan a reconocerlas como tales, pues la mayoría de ellos son dados a negar la verdad. Pero un día suscitaremos a un testigo de cada comunidad, y entonces a quienes se empeñaron en negar la verdad no les será permitido alegar ignorancia, ni les será permitido ofrecer reparación. Y cuando los que estaban empeñados en la maldad contemplen el castigo que les aguarda,
comprenderán que no les será mitigado ni se les concederá una prórroga. Y cuando los que solían atribuir divinidad a otros seres junto con Dios contemplen el día del juicio a esos seres a quienes solían atribuir parte en su divinidad, exclamarán: «Oh sustentador nuestro, estos son los seres a quienes atribuíamos parte en tu divinidad y a los que solíamos invocar en vez de ti». A lo que esos seres replicarán diciendo: «Ciertamente habéis estado en verdad mintiéndoos a vosotros mismos». Y ese día los que así habían pecado ofrecerán tardíamente su sumisión a Dios, y toda su falsa imaginería les habrá abandonado. Y a los que estaban empeñados en negar la verdad y apartaban a otros del camino de Dios, les impondremos un castigo tras otro por haber sembrado la corrupción. Pues un día suscitaremos a un testigo de cada comunidad de entre ellos mismos para que testifique en su contra. Y a ti también, oh profeta, te hemos suscitado para que des testimonio de esos a quienes llegue tu mensaje, ya que hemos hecho descender sobre ti esta escritura sagrada, gradualmente, como aclaración de todas las cosas, y como guía, misericordia y buena nueva para todos los que se han sometido a Dios. Ciertamente, Dios ordena la justicia, hacer el bien y la generosidad con el prójimo, y prohíbe la deshonestidad y lo que atenta contra la razón, así como la envidia, y os exhorta con insistencia para que tengáis presente todo esto. Y sed fieles a vuestro pacto con Dios cuando os comprometáis a algo, y no rompáis vuestros juramentos después de haberlos confirmado libremente, y de haber puesto a Dios por testigo de vuestra buena fe. Ciertamente, Dios sabe todo lo que hacéis. Así pues, no seáis como la gente que rompe y deshace por completo el hilo que ella misma ha hilado y hecho resistente. No hagáis esto utilizando vuestros juramentos para engañaros unos a otros, simplemente porque algunos de vosotros son más poderosos que otros. Con todo esto, Dios está solo poniéndoos a prueba, y lo hace para aclararos el día de la resurrección aquello en lo que solíais discrepar. Pues si Dios hubiera querido, ciertamente os habría hecho una sola comunidad. Sin embargo, deja que se extravíe a quien quiere extraviarse, y guía rectamente a quien quiere ser guiado. Y ciertamente habréis de responder de todo lo que hayáis hecho. Y no utilicéis vuestros juramentos para engañaros unos a otros, pues resbalaría vuestro pie después de haber adquirido firmeza, y entonces sufriríais las malas consecuencias de haberos apartado del camino de Dios, y os aguardaría un terrible castigo en la otra vida. Así pues, no malvendáis vuestro pacto con Dios por un provecho insignificante. En verdad, lo que hay junto a Dios es mucho mejor para vosotros, si lo supierais. Todo lo que tenéis se acabará, mientras que lo que hay junto a Dios es eterno. Y sin duda, concederemos a quienes sean pacientes en la adversidad su recompensa con arreglo a lo mejor de sus obras. Y a todo aquel que obre rectamente, sea varón o hembra, y además sea creyente, sin duda le haremos vivir una buena vida, y sin duda concederemos a eso su recompensa con arreglo a lo mejor de sus obras. Y siempre que recites este Corán, busca refugio en Dios del maldito Satán. Ciertamente, él no tiene poder sobre los que han llegado a creer y ponen su confianza en su sustentador. Solo tienen poder sobre los que están dispuestos a obedecerle y le atribuyen así parte en la divinidad de Dios. Y ahora que sustituimos un mensaje por otro, y Dios es plenamente consciente de lo que hace descender gradualmente, esos que niegan la verdad dicen: «Eres solo un falsario». No, sino que la mayoría de ellos no lo entienden. Di: la sagrada inspiración lo ha hecho descender gradualmente como exposición de la verdad para dar firmeza a los que han llegado a creer y para que sirva de guía y buena nueva a todos los que se han sometido a Dios. Y bien sabemos que dicen: es solo un hombre quien le imparte todo esto. A pesar de que la lengua de ese a quien señalan es del todo extraña, mientras que esta es una lengua árabe, clara en sí misma y que muestra claramente la verdad de su origen. Realmente, Dios no guía al camino recto a quien no cree en los mensajes de Dios, y tendrán un castigo doloroso en la otra vida.
Solo quienes no creen en los mensajes de Dios inventan estas falsedades, y son ellos, precisamente, los que están mintiendo. Quien reniega de Dios después de haber llegado a creer, y esto a buen seguro no incluye a quien lo haga bajo coacción mientras su corazón permanece fiel a su fe, sino solamente aquel que voluntariamente abra su pecho a la negación de la verdad. Sobre eso recae la condena de Dios y les espera un terrible castigo. Y eso porque tienen a esta vida en mayor estima que a la otra vida, y porque Dios no guía a gentes que niegan la verdad. Esos cuyos corazones, oído y vista Dios ha sellado, esos son precisamente los negligentes. En verdad serán esos precisamente los perdedores en la otra vida. Y sin embargo, ciertamente tu sustentador perdona a aquellos que abandonan el ámbito del mal después de haber sucumbido a su tentación, y que de ahí en adelante se esfuerzan por la causa de Dios y son pacientes en la adversidad. Ciertamente, después de ese arrepentimiento, tu sustentador es en verdad indulgente, dispensador de gracia. Sed pues conscientes del día en que cada ser humano abogará solo en favor de sí mismo, y cada ser humano será retribuido cumplidamente por lo que haya hecho y nadie será tratado injustamente. Y Dios os plantea una parábola. Imaginad una ciudad antaño segura y tranquila, cuyo sustento le llegaba en abundancia de todas partes, y que luego rehusó blasfemamente ser agradecida por las bendiciones de Dios. Y entonces Dios le hizo saborear la miseria del hambre y el miedo por todo lo malo que su gente habían obrado persistentemente. Pues en verdad vino a ellos un enviado de entre ellos, pero le desmintieron, y por ello les sobrevino el castigo mientras estaban siendo injustos consigo mismos. Comed pues de las cosas lícitas y buenas que Dios os ha dado como sustento, y dad gracias a Dios por sus bendiciones, si es a Él realmente a quien adoráis. Os ha prohibido solo el animal hallado muerto, la sangre, la carne de cerdo y lo que haya sido inmolado a otro que Dios. Pero si alguien se ve empujado por la necesidad, no por deseo ni excediendo su necesidad inmediata, realmente Dios es indulgente, dispensador de gracia. Así pues, no digáis mentiras, dejando que vuestras lenguas determinen a vuestro antojo. Esto es lícito y eso está prohibido. Atribuyendo a Dios lo que son falsas invenciones vuestras, pues ciertamente los que atribuyen a Dios sus falsas invenciones nunca alcanzarán la felicidad. Puede que en esta vida consigan un breve disfrute, pero les aguarda un doloroso castigo en la otra vida. Y solo a los seguidores del judaísmo les prohibimos todo lo que te hemos mencionado hasta aquí, y no fuimos en absoluto injustos con ellos, sino que fueron ellos los que reiteradamente fueron injustos consigo mismos. Y una vez más, ciertamente, tu sustentador se apiada de los que habiendo hecho el mal por ignorancia, luego se arrepienten y viven rectamente. Ciertamente, después de ese arrepentimiento, tu sustentador es en verdad indulgente, dispensador de gracia. En verdad, Abraham fue un hombre que reunió en sí todas las virtudes, obedeciendo fielmente la voluntad de Dios. Se apartó de todo lo falso y no fue de los que atribuyen divinidad a algo junto con Dios, pues fue siempre agradecido por las bendiciones de aquel que le guió y le guió a un camino recto, y por ello le dimos lo bueno en esta vida, y ciertamente en la otra vida se hallará también entre los justos. Y por último, te hemos inspirado, oh Muhammad, este mensaje. Sigue la fe de Abraham, que se apartó de todo lo falso y no fue de los que atribuyen divinidad a algo junto con Dios. Y sabe que el cumplimiento del sábado fue ordenado solo para aquellos que discreparon acerca de él, pero en verdad, tu sustentador juzgará entre ellos el día de la resurrección sobre aquello en lo que discrepaban. Llama a toda la humanidad al camino de tu sustentador con sabiduría y una excelente exhortación, y razona con ellos de la forma más amable, pues ciertamente tu sustentador sabe mejor que nadie quién se aparta de su camino
y sabe mejor que nadie quiénes están rectamente guiados. Por tanto, si tenéis que responder a un ataque en el curso de una discusión, responded solo en la medida del ataque dirigido contra vosotros. Pero si lo sobrelleváis con paciencia, es en verdad mejor para vosotros, pues Dios está con los que son pacientes en la adversidad. Soporta pues con paciencia lo que digan quienes niegan la verdad, pues no es sino Dios quien te da fuerza para soportar la adversidad. Y no te aflijas por ellos, ni te angusties por los falsos argumentos que inventan, pues realmente Dios está con los que son conscientes de Él y además hacen el bien.